Sí se Sí se ve, ve. doctor. Muy buenos días, señores alumnos de la Facultad de Medicina. El día de hoy vamos a dar inicio a la actividad teórica correspondiente al tema de EPI, que es enfermedad pélvica inflamatoria. Algunos lo pueden llamar con el acrónimo de PIP, proceso inflamatorio pélvico. Cualquiera de los dos acrónimos se puede llamar así, pero en teoría se le llama enfermedad pélvica inflamatoria. Como introducción, decimos que en el campo de la ginecología y obstetricia, las infecciones pélvicas forman parte de un grupo de patologías que generan cuadros clínicos variados, como son la EPI. La EPI es una patología infecciosa polimicrobiana que puede ser atacado por varias bacterias o microorganismos, causada tanto por infección de transmisión sexual como también estas bacterias van a ascender a las estructuras pélvicas por vía vaginal. Hay pacientes que presentan flujo, pero el flujo a veces no sale al exterior, está casi en la parte superior de la vagina y la paciente no lo siente y esos gérmenes van ascendiendo, como lo vamos a ver más adelante. La EPI afecta principalmente a mujeres jóvenes sexualmente activas que iniciaron su vida sexual en edades tempranas y está relacionado también a la promiscuidad. ¿Qué quiere decir? Que las mujeres que son jóvenes no tienen conocimiento de esta enfermedad y de otras enfermedades de transmisión sexual e inician su actividad sexual sin protección. Y si a eso se le agrega que son promiscuos, mucho más razón puede ser un factor predisponente para desarrollar esta enfermedad pélvica inflamatoria. Los objetivos, como siempre, jóvenes, es concientizar a ustedes sobre los graves complicaciones y secuelas que llega a producir esta EPI, en el caso que no se haga un correcto diagnóstico y por lo tanto no se llegue a indicar un tratamiento precoz y adecuado. ¿Qué quiere decir? Que a veces la gestante, perdón, incluso la gestante también, ¿no? Gestantes y no gestantes están con flujo y a veces uno viene a la consulta y te dice, doctor, tengo un poco de comezón y constantemente le pregunta si tiene flujo, te dice no, nada, mancha de la truza, poquito, dice. Entonces se examina ginecológicamente, se coloca el espéculo y justo en el nivel del tercio superior de la vagina hay cantidad de flujo vaginal que puede ser blanco, amarillo o verdoso, pero la paciente pues no lo nota porque está arriba y ahí es donde puede entrar fácilmente y producir las complicaciones. Otro es revisar la modalidad de presentación en la enfermedad pélvica inflamatoria para así evitar las complicaciones. Estar en constante actualización bibliográfica de esta patología infecciosa que afecta a mujeres, en su mayoría jóvenes, pudiendo perjudicar su fertilidad. Esta EPI, al momento de que asciende, prácticamente va a dañar las trompas uterinas. Y las trompas uterinas son el pasaje del huevo cigoto. Entonces, si eso se altera, se inflama, se engruesa, va a obstruir el paso del óvulo fecundado. Entonces va a causar una infertilidad transitoria. Por eso que tenemos que hacer el diagnóstico oportuno para evitar este tipo de complicación. Y la definición de esta EPI es un síndrome
clínico. ¿Qué es un síndrome? Es un conjunto de signos y síntomas que aparecen en esta enfermedad, que consiste fundamentalmente en un dolor abdominal bajo. El paciente siempre tiene dolor en el vientre abajo, nosotros le decimos en la región pélvica. A veces es acompañado de flujo vaginal. Uno va, evalúa prácticamente ya el flujo, en algunas pacientes puede estar ya saliendo y que se presenta por la infección ascendente de gérmenes procedentes del cuello uterino o del cervix. Se encuentra en la región vaginal y van ascendiendo, entran por el OSE, pasa el canal endocervical, sale por el OSI y se mete en la cavidad endometrial y luego llega a las trompas, que eso lo voy a explicar más adelante. La infección pélvica ocurre de manera más común por la adquisición de las infecciones de transmisión sexual. Anteriormente se le llamaba enfermedad de transmisión sexual. Hoy se le llama infección de transmisión sexual. Y por infecciones con flora endógena que ascienden del tracto genital inferior a través del endocervix. Puede afectar únicamente al útero, también ocasiona una endometritis, pero esta infección a nivel del útero es muy poco frecuente, no te produce mucha endometritis, pero sí lo más frecuente es extrauterino, sobre todo a nivel de las trompas. Si es a nivel de las trompas, se va a producir una salpingitis, que es la dilatación de la trompoterina. Si llega al ovario, ofritis, que puede hasta formar un absceso. Y luego, entre el ovario y la trompoterina, se forma este absceso. Y si este absceso sigue creciendo y se revienta, se rompe, ocasiona una peritonitis pélvica, que todo el contenido purulento llega a la cavidad pélvica y recuerde que la cavidad pélvica, el peritoneo parietal es muy lábil. Cualquier sustancia líquida, sea pus, sea sangre, va a producir pues inflamación, infección y se forma lo que es la peritonitis, que se puede clínicamente ponerse en vientre tabla o vientre duro, no es blando y estaríamos frente a un abdomen agudo. La epidemiología para la salpingitis aguda, más de 1 millón de mujeres por año son tratadas por esta enfermedad. La incidencia es máxima en adolescentes y menores de 25 años. La salpingitis aguda, como le dije anteriormente, es el responsable, miren, casi del 20% de los casos de infertilidad. ¿Por qué? Porque estas trompas se engruesan y su lumen de la trompa comienza a disminuir y no da pase al huevo cigoto. La causa o etiología de estos gérmenes se ha aislado en dos grupos, ¿no? Lo que es la Neisseria gonorrhoeae y la clamidia trachomatis, que son las dos causas más frecuentes que te puede desarrollar una enfermedad pélvica inflamatoria. Después vienen las bacterias, que son dos grupos, bacterias aeróbicas y bacterias anaeróbicas. Aeróbicas, ¿qué significa aeróbica? Que necesita oxígeno. No es que la bacteria sea aeróbico, ¿ah? Es porque necesita oxígeno para vivir. ¿Y quiénes están en este grupo? La Gardnerella vaginales, produciendo la vaginosis bacteriana. El Enterobacter gram positivo, la E. coli, que es un gran negativo, el Proteus mirabilis, la Klebsiella y el estreptococo del grupo beta. En las bacterias anaeróbicas, sin oxígeno, son bacterias que no necesitan oxígeno para vivir y ser dañino. Tenemos al Apectus streptococcus, al Bacteroides fragilis, los dos Mycoplasma, el hominis y el genitalium, el Ureoplasma ureliciticum, el Lactomyces
israelí y esto, mire, el Mycobacterio tuberculosis, lo que es el bacilo de Koch. Este Mycobacterio tuberculosis, aparte que produce patología pulmonar y pleural, también es causante de la TB genital. ¿Y a nivel de dónde? De la trompa uterina. También está dentro de la causa que puede ocasionar la EPI. Y acá tenemos, miren acá los factores de riesgo. La edad, miren, entre 15 a 25. Cuanto más temprano inicie el factor de riesgo es más. ¿Por qué? Porque va a iniciar una vida sexual sin tener conocimiento y no tiene protección. Entonces es otra causa de factor de riesgo. La promiscuidad. Aquella persona, sea en este caso la figura hombre que tiene más de 2, 3, 4 mujeres simultáneamente, se le cataloga como personas que tienen múltiples parejas sexuales. Y si a eso se le agrega que no usan el preservativo o condón, es otro riesgo para desarrollar, perdón, una EPI. Los métodos anticonceptivos no barreras, que tienen solamente para que puedan evitar la fecundación, pero no te va a ayudar a que te pueda prevenir de una EPI. La ectopia cervical, o sea, aquí lo que es una leve cervicitis, también puede ser un factor de riesgo porque está propenso a que cualquier gérmenes pueda llegar ahí y sobre todo puede dañar fácilmente. Los episodios antiguos de EPIs, aquellas pacientes que tienen antecedentes repetitivos de EPI, también es otro factor de riesgo. Las relaciones sexuales durante la menstruación, que acá en el inglés, para traducir en español, dice acá, no me importa la hora del mes que sea, señora o señorita o lady, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque durante la menstruación, ¿qué pasa a nivel del cuello uterino? Se abre. ¿Para qué? Para que pueda bajar la menstruación, que cada 28 más menos 7, cada mujer hace su menstruación mensualmente. Entonces, se abre el cuello y si uno tiene relaciones con la pareja que está en sus días de menstruación, se corre el riesgo que también asciendan los gérmenes porque el cuello está abierto, es como una puerta abierta. Cuando tú estás en una casa, abres la puerta y entran cualquier persona igualito. No se debe de tener relaciones sexuales durante la menstruación. La vaginosis bacteriana, ¿no? Que es la Gardnerella vaginal, que también es otro factor de riesgo que va a producir daño a nivel del cuello uterino y es fácil de ascenso al cuello uterino. Los DIUs, los dispositivos intrauterinos. ¿Por qué los DIUs son un factor de riesgo? Porque en un extremo se encuentran los brazos que van a irse a nivel del fondo uterino donde van a estar las trompas uterinas derecha e izquierda. Y en el otro extremo del DIU se encuentran unos hilos, que eso van a salir a nivel del cuello uterino a unos 2 centímetros por fuera de ellos. Entonces, si el germen entra, trepa esos hilos y fácilmente ingresa por el orificio. Las duchas vaginales. Toda ducha vaginal no se debe realizar. ¿Por qué? Porque hay cambios en el pH. El pH de la mujer es ácida. Si ustedes hacen una ducha vaginal, van a alterar el pH y se van a volver alcalino. Y es fácil ascenso para que pueda ascender los gérmenes. Entonces, no se recomienda los duchas vaginales que me han recetado el DHS. No, no se debe de realizar este tipo de baños. La fisiopatología, ¿cómo es? Aquí están, por ejemplo, los gérmenes que se encuentran
en el tercio superior de la vagina que a veces no son esterilizados. Están aquí haciendo daño, puede producir una leve cervicitis, ¿no? Y comienza a ascender. Y una vez que está ascendiendo, va a entrar por la trompa. Al endometrio no le gusta. Rara vez No se ciertos le escucha, bacterias. creo, chicos. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí se le escucha, Sí, doctor. doctor, sí se le escucha. Sí, Sí, le doctor. escucha, Pues doctor. David, ya ves, David. ¿Dónde estarás que de repente no entra tu... ¿Me escucha, señorita Yuleisi? Aló, aló, ¿se escucha? Pues mi rey. Sí, doctor, sí se le escucha. Ya. A ver, David, acomódate por ahí, vete a la azotea, no sé, de repente estás en un sitio cerrado, por eso no entra. Bien, entonces le decía que asciende y muy poco daña el endometrio. Sigue ascendiendo y va a entrar pues a nivel de las trompas uterinas. Al quedarse aquí, que va a producir un engrosamiento de la trompa. Y cuando uno solicita una ecografía, cuando la paciente viene por un dolor pélvico, se le pide una ecografía, el ecografista te va a poner trompas uterinas engrosadas. Ahí recién se puede ver por ecografía la trompa. Mientras que la trompa no está alterado, no se ve trompa en una ecografía transvaginal. Que te diga trompa normal es mentira porque no se ve. Solamente se ve útero y se ve ovario. ¿Cuándo se ve? Cuando la trompa está engrosada. Ahí sí se ve la trompa, ¿no? Entonces, viene por acá, produce lo que es la salpingitis. Después viene por aquí y llega al ovario, producir la ofuritis. O a veces se puede colocar acá, entre la trompa y el ovario. Y acá se puede desarrollar como un absceso tubo várico. Si ese absceso sigue creciendo y no recibe tratamiento, se rompe, entonces todo el componente purulento pasa a la cavidad pélvica, produciendo lo que es la peritonitis o peritonitis pélvica. Esto es lo que es la fisiopatología de lo que es la EPI. Ahora, como resultado de esta infección que asciende, que alcanza las trompas y de la reacción inflamatoria que se produce, van a ocurrir dentro de la trompa fenómeno de vasodilatación. Este fenómeno de vasodilatación hace que los vasos se dilaten, producto de la infección, se haga un trasudado del plasma. Y ese trasudado del plasma cuando sale va a producir ¿qué cosa? La destrucción de la capa interna de la trompa uterina, o sea, de la destrucción del endosalping. Y todos estos tres componentes que desarrolla vasodilatación, trasudación de plasma y la destrucción del endosalping va a producir lo que es el exudado purulento, ¿ya? Purulento. La clasificación para clínica de la EPI, ¿no? Se basa en 4 estadios, ¿no? En el primer estadio tenemos la salpingitis aguda. ¿Qué cosa es la salpingitis aguda? Es que produce un dolor a nivel de los anexos. Puede ser tanto derecho como puede ser tanto izquierdo, pero que no hay pelviperitonitis. Cuando esto no se controla en su debido momento y pasa al estadio 2, va a haber esta salpingitis aguda con pelvis peritonitis. O sea que aquí va a haber también dolor y este acceso de lo que está grande se puede ir, ¿no? De repente drenando un poco de pus. Por eso que va a producir la pelvis peritonitis, pero que todavía no se ha reventado. En el estadio 3 este acceso tubo-várico es tan grande que va a ocasionar bastante dolor y ahí, a nivel de la trompa, va a salir pus, lo que es el pio salping. Hay colección purulenta dentro de la trompa
y comienza esto a crecer. Y cuando ya pasa al estadio 4, este acceso, y una vez que ya ha hecho daño, se rompe y todo el contenido llega a la cavidad pélvica. Entonces, eso tenemos lo que es la clasificación de la EPI, los 4 estadios. El 1, salpingitis aguda sin pelviperitonitis. El 2, salpingitis aguda con pelviperitonitis. El 3, con formación de absceso tubovárico. Y el 4, con la ruptura del absceso. Hay otra clasificación, laparoscópica también. ¿Qué significa eso? A veces la paciente presenta dolor pélvico y no cede con analgésicos, no cede con tratamiento. Entonces, ¿qué hacemos? Entramos por vía laparoscópica. Hacemos una incisión por debajo del ombligo, no, una incisión subumbilical. Una diferencia de incisión subumbilical es muy diferente a una incisión infraumbilical. ¿Ya? Suponiendo acá sea el ombligo y aquí está la sínfisis del pubis. Si yo hago una incisión del ombligo hacia la sínfisis del pubis, estoy haciendo una incisión infraumbilical. Pero si yo digo una incisión subumbilical, quiere decir que del ombligo hago una incisión de por lo menos 2 a 3 centímetros. Entonces, ¿ahí qué cosa coloco? Tengo que colocar un trocar. ¿Qué es un trocar? Es un tubo que se coloca a nivel del ombligo y de ahí se coloca lo que es la videocámara. Entonces, ¿qué me permite ver la videocámara? Me permite ver esto. Pero antes de colocar el trocar, hay una aguja que le llamamos aguja Everest, que es una aguja pequeñita. Junto con una jeringa de agua, introducimos por esa incisión subumbilical y de una vez que sacamos el émbolo, si el agua desciende, es porque ya estamos en cavidad, sacamos y colocamos el CO2. ¿Para qué? Para inflar la cavidad abdominal y nos permita tener un espacio. Y una vez que ya hemos inflado y tiene una capacidad ya dilatada de la cavidad abdominal, ahí recién entramos con el trocar y le ponemos la videocámara y visualizamos. Cuando es una epileve, hay un edema, eritema, las trompas que todavía no están dilatadas se mueven libremente y aquí no hay este componente de sudado purulento, o sea, no hay vasodilatación, no hay transudado, no hay destrucción todavía, miren, de la trompa o del endosalpio. Cuando esto avanza, sigue persistiendo el eritema y comienza, miren acá, a engrosarse. Aquí hay ya material purulento y a veces ya la trompa de lo que está libre ya no se mueve mucho. Y si esto avanza, miren aquí, este es un absceso, mira, pío, salping, pío, pus dentro de la trompa, miren, gran acceso. Esa es la clasificación laparoscópica que se tiene en la enfermedad pélvica inflamatoria. Vayamos al cuadro clínico. ¿Cuál es el cuadro clínico? Principalmente es el dolor abdominal bajo o también dolor en la región pélvica. ¿Cómo es este tipo de dolor? Es un tipo de dolor sordo, o sea, no es muy intenso. ¿Ya? Esto se intensifica cuando ya el cuadro va avanzando. Entonces hay fuerte dolor en esta zona de aquí. Luego se agrega, aparte del dolor abdominal bajo, en cuanto a los síntomas, la dispareunia, dolor a la relación sexual o dolor al coito. Luego viene lo que es el flujo vaginal anormal. El flujo vaginal normal es un flujo transparente, viscoso, pero cuando es anormal es lechoso, se llama leucorrea, puede ser amarillento, puede ser verdoso. Y a veces también hay sangrado vaginal porque va a irritar al cuello uterino y puede producir problemas a nivel del endometrio, pero es poco frecuente, pero puede haberlo. En cuanto a los signos, es cuando uno hace la palpación a nivel de la región suprapúbica, hay dolor. Luego, cuando uno hace un tacto
vaginal se introduce el segundo o tercer dedo y luego movilizamos el cuello uterino y la otra mano se coloca en la región suprapúbica y hacemos el movimiento lateralizado de derecha a izquierda o puede ser de arriba hacia abajo. Cuando hay ese movimiento y la paciente te dice, doctor, me duele, este es un signo de EPI. Hay pacientes que vienen con fiebre mayor de 38 grados. Entonces, esos son la parte clínica, tanto síntomas como signos. Ahora, otros síntomas que encontramos habitualmente son, pues, aumento del flujo vaginal. Hay flujos que no descienden hacia el exterior, que se quedan en la parte superior de la vagina, y hay otros que ya descienden porque hay cantidad en la parte vaginal. El sangrado anormal puede ser postcoital o intermenstrual. Y hay también síntomas urinarios. ¿Por qué hay síntomas urinarios? Recuerden que quien está arriba en la salida de la vagina o entrada de la vagina, si lo queremos ver de afuera hacia adentro, arriba quién está, el meato urinario. Entonces, cualquier germen que tenga la paciente en la parte vaginal, ese germen puede subir y puede entrar al meato urinario produciendo síntomas urinarios. Y ustedes saben que a veces cuando hay síntomas urinarios hay sensación de náuseas y vómitos. Entonces, todo esto es el cuadro clínico de una EPI. El diagnóstico para este cuadro de EPI es muy amplio, ¿no? Que puede comprender desde la presencia única de una endometritis hasta una sepsis intraabdominal. Ante la sospecha de EPI debemos de realizar lo siguiente: una exploración física, una biopsia endometrial, una ecografía transvaginal, la paroscopía diagnóstica y exámenes de laboratorio. En cuanto a la exploración física, cuando tenemos que analizar o evaluar a la paciente, se tiene que colocar en posición ginecológica con su respectiva camilla ginecológica y primero hacemos la inspección a ver si dentro o, perdón, fuera de la vulva hay presencia de flujo vaginal. Luego se coloca un espéculo y visualizamos el cuello. Y si el cuello está enrojecido y eritematoso, estamos frente a una cervicitis. Y si al costado del cuello y en el tercio superior de la vagina hay flujo purulento, entonces también es otro diagnóstico para ver. Ahora, este flujo, aparte de lo que se encuentra fuera del cuello, puede entrar. ¿Y cómo lo visualizamos? Cuando la paciente hace la maniobra de Valsalva y vemos que del cuello está saliendo el flujo. A eso se llama flujo endocervical purulento. Al tacto vaginal hay dolor a la movilización del cuello. Nosotros movemos el cuello de derecha a izquierda o de arriba hacia abajo. Luego, ¿qué hacemos? Soltamos el cuello y nos vamos a los anexos, ¿no? Al anexo derecho y al anexo izquierdo, y junto con la mano siniestra o con la mano no dominante dirigimos a la parte inicial y comenzamos a hacer la exploración manual, y la paciente, si presenta dolor, te lo va a decir. A veces cuando uno palpa a nivel del anexo, palpamos una masa pélvica. Y si palpamos una masa pélvica, puede que estemos frente a un absceso tubovárico. Luego viene lo que es la peritonitis, cuando el abdomen se entabla y hay dolor en hipocondrio derecho. ¿Por qué hay dolor en hipocondrio derecho? Porque las infecciones de la EPI también pueden llegar a la cápsula del hígado, que lo voy a explicar más adelante. Otro tipo de diagnóstico es la biopsia endometrial con evidencia histopatológica de endometritis. ¿Qué significa? Que con una cureta de Nova colocamos el espéculo y procedemos a introducir esta cureta de Nova, como ven acá en las imágenes, y hacemos el raspado del endometrio o legrado, también se le llama. Entonces, hacemos un legrado biópsico y sacamos muestra de endometrio si podemos detectar algún agente patógeno. La ecografía transvaginal
es un procedimiento que demuestra que en un estudio ecográfico, aparte de ver lo que es una trompa engrosada o de repente un absceso o también puede ser líquido en la cavidad o en el fondo del saco de Douglas, es porque de repente ya este líquido puede estar con líquido peritoneal debido a que estas masas tubováricas de repente ya están por reventar y comienza a salir líquido. Entonces aquí vemos una imagen, miren acá, que es un pío salping a nivel de la trompa, ¿no? Ahí está cantidad de pus y este pus a veces puede que por un orificio puede ir drenando poco a poco. Acá miren, tenemos ya un gran, acá está el ovario y acá tenemos, miren, un gran acceso tubo várico. Una cosa es acceso tubo várico y una cosa es la piosalpi. La piosalpi es porque ya esta trompa de acá está engrosada. Acá miren, acá no, la trompa no está engrosada, pero hay un acceso entre el ovario y la trompa. Es diferente acceso tubovárico que pío salping. Al nivel laparoscópico, esto se demuestra mayormente de un hidrosalping líquido en la trompa uterina y al haber líquido, ¿qué va a pasar esta trompa? No se va a mover y comienza a formarse lo que son las adherencias a los órganos vecinos. Mira acá un hidrosalping, miren la trompa. Acá viene, por ejemplo, miren, está acá, esta es la trompa intramural, el lísmico y miren el resto de la trompa. ¿No? La ampular y la infundibular, miren, está todo engrosado. Este es un engrosamiento leve y perdón, este severo y este sería moderado. Y miren, cuando se produce eso, ¿qué pasa? Se pega a órganos vecinos. Esas son las adherencias producto de la hidrosalping. El diagnóstico por laboratorio para buscar signos de infección, tenemos lo que es la proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación globular, el hemograma, sobre todo con leucocitos con desviación izquierda. ¿Qué significa? Los leucocitos normalmente es de 6.000 a 10.000 y quienes da la desviación izquierda son los abastonados. ¿Y qué son los abastonados? Son los leucocitos inmaduros y normalmente es el 5%. Si los leucocitos, pasan por encima de 10.000 y la desviación izquierda en cuanto a los abastonados está por encima de 5, la sumatoria tiene que ser mayor de 500. Ejemplo, si yo tengo en un examen de laboratorio 12.000 leucocitos y tiene 5% de abastonado, a pesar que el 5% está normal, si tú le sumas con los leucocitos que tiene 12.000, le sumas y te va a salir 12 por 5, 60, o sea, 600 N de desviación izquierda. Quiere decir que estamos frente a una infección. Ahora, si yo tengo, o si veo un examen de laboratorio con 9.000 de leucocitos, pero la desviación izquierda está en 8, 9 por 8, 72, 720, está por encima de 500. Por eso que en un examen de laboratorio, los leucocitos tienen que estar por encima de 10.500. Eso lo voy a explicar más adelante. La gonotrofina colónica humana en suero se pide ¿para qué? Porque si estamos frente a un absceso, no va a ser que estemos frente también a un embarazo ectópico. Porque a veces los abscesos están en el anexo y el embarazo ectópico también se presenta a nivel de la trompa. Entonces, yo también tengo que hacer el descarte de que pueda ser un embarazo ectópico. Entonces, tengo que pedir la beta-HCG. Y luego, esa secreción que está en el tercio superior de la vagina o está dentro del canal cervical, lo extraigo y hago cultivo de secreción endocervical o cultivo de secreción vaginal para aislar ¿qué cosa? Esto, los 12 microorganismos que hacen la enfermedad de la EPI, que es la Neisseria gonorrhoeae y la Clamidia trachomatis. Luego, al momento de hacer un tacto, veo una masa
hago lo que es la culdocéntesis. ¿Qué cosa es la culdocéntesis? Coloco una jeringa, una aguja a nivel de esa masa, a nivel del anexo que palpo esa masa y extraigo con una jeringa líquido o secreción. Y también tengo que detectar estas dos patologías, pero como está ya dentro de la cavidad abdominopélvica, tengo que aislar gérmenes aeróbicos y anaeróbicos. Cultivo de muestra en cavidad uterina, si es que la hay, por decir una endometritis, puedo aislar también estos dos componentes. Va a ser lo mismo aislar de Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis y gérmenes aeróbicos y anaeróbicos. Cuando hago cultivo dentro de la cavidad peritoneal durante una cirugía laparoscópica, ¿qué hago? Por ejemplo, yo estoy dentro de la cirugía laparoscópica y veo contenido líquido o veo que hay ahí un absceso, hago la incisión, extraigo ese líquido e inmediatamente lo llevo al laboratorio, ¿no? Para que me aíslen estos dos tipos de gérmenes. Ahora, hay criterios clínicos, llamados el criterio clínico de Hager, que son mayores y que son los menores. Se dice que para hacer el diagnóstico clínico de la EPI tengo que tener 3 criterios mayores. Y aquí tenemos 1, el dolor en abdomen inferior. Dolor en abdomen inferior o en la región pélvica. Dolor a la movilización de cervix. Dolor a la palpación de los anexos. Y otro es la historia de actividad sexual en los últimos meses. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que ver si esta paciente ha tenido o qué comportamiento sexual ha tenido. De repente es una paciente que ha estado con múltiples parejas sexuales y sin protección, tengo que preguntar en los últimos meses. Otro es que una ecografía no sugestiva de otra patología. ¿Qué quiere decir? Que la ecografía me va a discernir si es una EPI o no es sugestivo a esta patología. Puede ser un embarazo ectópico o puede ser un adenomiosis o puede ser un endometriosis. Entonces, esos son los criterios mayores. En los criterios menores, la temperatura mayor de 38 grados. Luego que en una culocentesis o cirugía laparoscópica tengo que extraer material purulento. Entonces lo mando a cultivar. La velocidad de eritrosedimentación está elevada. Tengo que ver si hay colonización a nivel del cuello por gonococo o clamidia. Presencia de 5 leucocitos o mayor 5 leucocitos por campo en 100X para ver si esto se logra en una secreción endocervical. Y lo que le decía esto, ¿no? Leucocitosis por encima de 10.500 ya es un criterio menor. 3 criterios mayores y un criterio menor da el diagnóstico de una EPI. Ejemplo, si yo tengo en criterios mayores a nivel de la clínica los 3 primeros y por aquí jalo una temperatura de 38, ya estoy diagnosticando clínicamente una EPI. Si de repente no tiene temperatura y veo que hay material purulento, es un criterio menor para EPI. Si de repente en un examen de hemograma veo que hay una leucocitosis mayor de 10.500, es un criterio mayor, más los 3 de acá hacen el diagnóstico clínico de EPI según Haller. Ahora, como toda patología jóvenes, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, en los cuadros obstétricos, el diagnóstico diferencial que tenemos que hacer es la gestación o el embarazo ectópico. Por eso, toda paciente que presenta dolor en la región pélvica, ustedes hacen su evaluación clínica, sacan su criterio clínico de EGA, te dicen, no, yo estoy frente a una EPI. Así la paciente te diga que su fecha de última regla ha sido hace 2 semanas, discúlpeme con la señorita del caso, no les crea, porque a veces pasa. Pides una unidad beta y ¿qué te sale? Positivo. Entonces puede ser una gestación ectópica o un embarazo ectópico y no es una EPI.
Otro diagnóstico diferencial en un cuadro obstétrico es el aborto séptico. Cuando ha habido maniobras abortivas en un lugar que no hay el hacinamiento o no hay la esterilización respectiva. Entonces llegan a infectarse, pasan los días, la paciente no acude a otro sitio por vergüenza, qué sé yo, y comienza a tener problemas, hay dolor en la parte pélvica, hay fiebre. Entonces tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con el aborto séptico. Los cuadros ginecológicos, la endometritis severa, ¿no? Cuando hay una inflamación del endometrio también ocasiona infecciones, o perdón, ocasiona cuadro diferencial de la EPI. Los quistes ováricos complicados, sobre todo la torsión ovárica. A veces hay un quiste que jala el ovario y lo tuerce. Eso se llama quiste a pedículo torcido. Puede ser tanto la derecha o izquierda, también nos puede confundir con una EPI. La dismenorrea intensa, ¿no? La dolor a la menstruación. Se dice que cuando hay dolor a la menstruación crónica, lo que hay que sospechar en este caso es lo que es una endometriosis. ¿Qué cosa es la endometriosis? Que en vez de que la menstruación sea anterógrada, que es lo normal, quiere decir, ¿qué cosa quiere decir anterógrada? Que sale al exterior como debe ser. Esta menstruación, ¿qué hace? Se hace retrógrada, o sea, va, retrocede, va por la trompa y si le gusta el ovario, se queda en el ovario produciendo los quistes endometriósico o endometrioma ovárica. Y cuando uno de estas cirugías abres el quiste, ves un aspecto achocolatado. La ovulación dolorosa, a veces se rompe el folículo, normalmente el folículo se puede romper, hay unas gotas de sangre poco y hay dolor leve, pues que todas las señoritas después de la primera mitad del mes comienza a tener un poco de dolor, pero a veces hay más sangrado, más cae más líquido y ocasiona pues lo que es la ovulación dolorosa. A nivel urológico, las infecciones de vías urinarias bajas, que es la cistitis, inflamación de de la vejiga, la pielonefritis, que es la infección a nivel de la vía alta. Diferencia entre uno y otro, la pielonefritis te va a dar fiebre, te va a dar fiebre mayor de 38. Y la cistitis reno-ureteral, quiere decir que a nivel de todo el conducto del uréter, de la pelvis renal al uréter con la vejiga, te ocasiona pues también cuadro de dolor y hay diagnóstico diferencial de la EPI. ¿A un ratito? Ya. Otro cuadro diferencial es a nivel gastrointestinal, sobre todo en los dos anexos, ¿no? La apendicitis y la diverticulitis. Apendicitis, ya ustedes lo saben, ¿no? Es un cuadro de abdomen agudo que puede ser quirúrgico, debido a que un fecaloma obstruye el lumen del apéndice y no permite que el moco o el líquido que sale del apéndice hacia el colon no salga y comienza a edematizarse el apéndice y hasta producir dolor y se puede reventar produciendo la peritonitis. La diverticulitis, primero que cosa es la diverticulosis, es la herniación de la mucosa colónica. Entonces se forma como una bolsa y si a eso cae un fecalito en la entrada de esa diverticulosis, ¿qué va a producir? Que la mucosa colónica, el líquido, no va a poder esterilizarlo, llegando al lumen del colon. Entonces, se habla de que la diverticulitis es una apendicitis del lado izquierdo. Y la gastroenteritis fue que mayormente a veces hay personas que sufren comiendo, no sé, en un lugar que de repente les cae mal y también te ocasiona dolor.
Entonces, estos son los 4 entidades que nos puede diferenciar del diagnóstico de la EPI. Ahora, el tratamiento, hay infinidad de tratamientos. Les he traído lo que dice la literatura, pero en la práctica diaria uno va combinando los tratamientos. Por ejemplo, hablan de tratamiento empírico cuando el retraso en el diagnóstico y tratamiento aumenta la aparición de la secuela. ¿Qué cosa quiere decir? Que si uno no diagnostica precozmente, no va a haber tratamiento precoz y que va a producir complicaciones y, por consiguiente, la secuela. No se reconocen muchos episodios que cursan con signos inespecíficos como sangrado normal, dispareunia y flujo vaginal. ¿Qué quiere decir? A veces produce sangrado vaginal anormal, a veces puede que no sea una EPI, de repente puede que sea un pólipo o puede que sea una hiperplasia. Entonces también nos da un poco de si vamos a usar o no el tratamiento. Ahora, el dolor a la menstruación, perdón, al dolor al coito, también puede ocasionar, ¿por qué? Porque puede ver que de repente dentro de la parte vaginal hay una inflamación debido al flujo vaginal. El tratamiento empírico no perjudica a las otras causas de dolor abdominal bajo, ¿no? Ahora, tratamiento ambulatorio para EPI, según criterio clínico, si yo tengo una paciente que tiene una temperatura de 38, leucocitosis mayor de 10.000, pero que no llega a 10.500, no hay reacción peritoneal o puede ser mínima y es multípara y hay facilidad para hacer seguimiento y cultivos y no tiene antecedentes de EPI a clamidia y no usa DIU y si lo usara hay que retirarlo y hay ausencia de gestación, este tratamiento de EPI lo puedo tratar ambulatoriamente, siguiendo estos criterios clínicos. ¿Ya? Ahora, si es tratamiento ambulatorio o domiciliario, esto se da en pacientes de primer estadio sin criterio de ingreso hospitalario, que lo voy a ver más adelante. Hay 3 regímenes según la literatura. El régimen A, ceftriaxona. La ceftriaxona te viene 1 gramo en ampolla que puede ser por vía endovenosa o vía intramuscular. Entonces se da como dosis única 1/4 de la ampolla, quiere decir 250 miligramos. ¿Ok? O podemos dar cefixima de 400 miligramos vía oral, dosis única. Cualquiera de los dos puedo dar, pero le adiciono la doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas. Esto durante 14 días. ¿Ya? El régimen B es la levofloxacina. La levofloxacina es una quinolona. Es decir, la ceftriaxona y la cefixima es una ceftriaxona. Perdón, es una cefalosporina. La ceftriaxona es de segunda generación. La cefixima es de segunda generación y la doxiciclina es una tetraciclina. La levofloxacina es una quinolona. Viene en tableta de 500 y se da una vez al día, o sea, cada 24 horas por vía oral. Esto más metronidazol de 500 cada 12, ambos le doy por 14 días. Hay otro régimen que es la moxifloxacina, que es otra quinolona de 400, que puedes dar únicamente esto por vía oral durante 14 días. Entonces, nosotros a veces, en términos prácticos, combinamos, ¿no? Damos oxiciclina con metronidazol, porque a veces no hay levofloxacina en los establecimientos, no hay moxifloxacina, pero si hay ceftriaxona y a veces pinchar a la paciente intramuscular, preferimos hacer las combinaciones. Doxiciclina de 100, metronidazol de 500, ambas por 14 días. Ahora, si hay dolor, le agregas algún analgésico, que puede ser ibuprofeno, que te viene de 400 cada 8, o puede ser ketoprofeno, que te viene de 100 y puedes dar cada 8. Y puedes dar durante 3 días y luego condicional al dolor. Pero recuerden que la doxiciclina y el metronidazol son antibióticos gastrolesivos. Entonces, ¿qué puedes dar? Un gastroprotector. ¿Y cuál de ellos podemos dar? Podemos dar la ranitidina.
La ranitidina te viene 300, puedes dar una tableta cada 24 por 14 días que dura el tratamiento. Si no tienes ranitidina, puedes dar omeprazol. El omeprazol te viene de 20. Puedes dar cada 24 durante los 14 días de tratamiento. Hay que dar, jóvenes, este gastroprotector, porque si no lo da la paciente a los 2, 3 días, viene, doctor, me hace mal, la medicación me arde, me duele, no puedo, y no quiere continuar la medicación y comienza lo que son las complicaciones, ¿ya? Entonces, cualquiera de los regímenes ustedes pueden combinarlo. No necesariamente porque le digo cetrazona y doxy van a dar, o porque le digo levofloxacina de 500 más metros va a dar. No, hay que combinar dependiendo de dónde esté y si es que realmente la farmacia de su establecimiento están surtidos. Si tienen suerte de trabajar en una entidad privada, bueno, pues ahí ya pueden hacer estos esquemas, pues no. Ahí sí hay a diestra y siniestra medicamentos para escoger. Pero si estamos en una entidad pública, tenemos que hacer la combinación. Yo hago esto, doxiciclina con metronidazol. Y no se olviden, jóvenes, la pareja. No solamente, ya doy a la mujer, listo, porque dan a la mujer y la pareja supuestamente debe estar también infectado. Y si no le dan, lo mismo. Cubres a una y el otro sigue con la infección, no le da síntomas y nuevamente tiene y ocasiona nuevamente otro problema. Entonces, ¿qué damos? La citromicina. ¿Qué cosa es la citromicina? Es un macrólido. La citromicina te viene de 500 miligramos. Entonces se puede dar 4 tabletas juntas en dosis única. Ya. Si el paciente tiene gastritis, te puedes partir, ¿no? Puedes dar 2 en la mañana y 2 en la noche, no hay ningún problema. O puedes hacerlo como el de la pareja, cetrazona 250 intramuscular en dosis única, más doxiciclina, bioral cada 12 por 7 días. ¿Ya? Pero tiene que recibir tratamiento a la pareja. Ahora, ¿cuáles son los criterios para tratamiento hospitalario de EPI? Aquí está. Un diagnóstico incierto, no sabemos si tiene EPI o no tiene EPI, le damos tratamiento, la paciente no sabemos si lo ha cumplido o no lo ha cumplido, sigue con el dolor. Bueno, otro, si viene un paciente con dolor agudo, jóvenes, no se olviden, ¿no?, a descartar estos dos. Por eso cuando una paciente viene a emergencia de un hospital, el médico emergencista, ¿qué hace? Hace 2 interconsultas. Una interconsulta para cirugía, para descartar apendicitis, y una interconsulta ginecología para descartar embarazo ectópico o una EPI con estadio 3 con acceso tubo ovárico o estadio 4 o una ruptura ovárica. Entonces tenemos que hacer el descarte de cirugía. Si cirujano me dice no es apendicitis y yo también hago mi evaluación y no es embarazo ectópico, entonces estoy frente a una EPI. Si es que viene con dolor pélvico. Sospecha de un absceso pélvico, haces un tacto y sientes una masita ahí, no tan prominente, un poquito, y ¿será absceso todo? Ya, es un criterio clínico. Seguimiento inseguro, como le dije, la paciente habrá tomado, no habrá tomado. Si le da gastroprotector, sí ha tomado. Y si no le da, la paciente no ha venido, de repente le ha tirado los medicamentos, no ha querido, ya. No. Pobre tolerancia al tratamiento ambulatorio, es lo que le estoy diciendo. Si no da un gastroprotector, el paciente no lo tolera y comienza a dejar el tratamiento. Si a los 2 días, al momento de citarlo en un tratamiento ambulatorio, la evolución no mejora, no es favorable, sino es desfavorable, es un criterio para hospitalizarlo. Mujer adolescente, ¿por qué mujer adolescente? Porque la chica a veces, no, ¿qué voy a tomar? Yo estoy joven, yo voy a estar tomando eso, no, el doctor está loco, no, 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 yo voy a seguir con mi vida y encima sigue con su pareja teniendo coito, peor. Mujer infectada por VIH, recuerde que el VIH que es un inmunodepresor o supresor, entonces la defensa baja, es fácil que pueda tener
una infección. Entonces, tratamiento hospitalario a partir de los pacientes en estadio 3 y 4 con criterio de ingreso hospitalario. Acá hay dos regímenes. Cefepime 2 gramos, que es una cefalosporina, cada 12 o ceftriaxona 2 gramos cada 24. Cualquiera de los dos, más doxiciclina 100 miligramos cada 12 intravenosa o vía oral. Acá en el país no hay intravenosa, solamente hay vía oral. El régimen B, gentamicina, 240 miligramos cada 24 horas. La gentamicina es un aminoglucósido, te viene de 80 miligramos, o sea, tienes que dar cada 8 horas. O sea, el día tiene 24, entre 3, 8. Entonces das 80 miligramos, 80 por 3, 24. La clindamicina, que es una lincosamina. ¿Cuánto viene la clindamicina? En ampolla te viene 600, pero en vía oral te viene 300. Entonces en ampolla se da 900, quiere decir ampolla y media cada 8 horas, intravenosa. Esto se da hasta que haya la defervescencia. ¿Qué significa defervescencia? Que la paciente esté afebril y haya mejoría clínica. Si a los 2, 3 días está defervescente, entonces ya lo continúo con vía oral, le doy de alta vía oral cada 12 y la clindamicina de 450 cada 8 vía oral hasta completar los 14 días. En términos prácticos, nosotros usamos el régimen B. ¿Qué usamos? Gentamicina y clindamicina. Gentamicina 80 cada 8, clindamicina 900 cada 8. ¿Ya? Y lógico, si está recibiendo intrahospitalario, también hay que colocarle un gastroprotector. ¿Ya? A pesar que no lo toma vía oral, pero recuerde pues que entra al organismo, ¿ya? Y tenemos que evitar, ¿por qué? Porque al entrar, la paciente, si está endovenoso, a veces no se le da de comer. Entonces hay que cuidar el estómago y puedes usar la ranitidina. La ranitidina en ampolla te viene de 50 miligramos. Si no hay ranitidina, el omeprazol. El omeprazol te viene en ampolla de 40. Vía oral, 20. Ahora, ¿cuál es el tratamiento quirúrgico cuando hay criterio clínico y quirúrgico a la vez? ¿Cuándo? Cuando haya un absceso tubovárico que no disminuye luego de las 72 horas de tratamiento. Si tú tienes en una ecografía un absceso supuestamente pequeño, eso tiene que ir disminuyendo. Si a los 3 días no disminuye, su criterio para entrar quirúrgicamente. Otro es cuando el absceso tubovárico residual es mayor de 4 centímetros luego de un tratamiento médico. Cuando este absceso se ha roto, es un criterio para entrar por vía quirúrgica. La falta de respuesta al tratamiento. Si empezaste ambulatorio, no rindió, sigues endovenoso y no rinde, tienes que entrar. Y las EPIs crónicas a repetición. Estos son los criterios clínicos quirúrgicos para poder decidir. Entonces, el tratamiento quirúrgico está bajo los pacientes que estén en estadio 2, 3 y 4 con criterios de urgencia quirúrgica. Y el abordaje se da de dos formas, por vía laparoscópica o por vía laparotomía. La opción quirúrgica dependerá de los hallazgos intraoperatorios. ¿Qué hacemos? Drenaje y aspiración del o de los abscesos. Del si es en un solo lado, de los abscesos cuando son ambos lados. Ahora, si queremos ver que la trompa está demasiado comprometida y no se puede salvar, hacemos la serpingotomía. O sea, ¿qué quiere decir? Extraemos la trompa. Puede ser de un solo lado, uni, o puede ser de los dos lados, bilateral. O si no, si veo que la trompa solamente está bien, no está muy comprometido, le hago la salpingoferectomía. ¿Qué hago? Entonces, puedo ver que la trompa sí está bien, lo abro y dreno lo de adentro. Pero si veo que no, ya está comprometido y justo
el ovario también está comprometido. Ahí el acceso ha dañado parte del ovario, hago lo que es la salpingo-oferectomía. ¿Qué significa salpingo-oferec? Extraigo trompa y ovario, puede ser de un solo lado o puede ser de los dos lados. Si a pesar de eso veo que ya ha comprometido parte del útero, de repente ya desarrolló una endometritis que ha comprometido las 3 capas del útero, hago la histerectomía más salpingo-oferectomía uni o bilateral. Las complicaciones más común e importante es la infertilidad que se da, como le dije, en un 20%. La tasa de embarazos ectópicos o de gestaciones ectópicos se incrementan 6 a 10 veces en pacientes que han tenido antecedente de EPI. Aquí la infertilidad es la salpingitis, como hablamos anteriormente. Y para desarrollar embarazo ectópico, si ha tenido antecedente de EPI, se incrementa en 6 a 10 veces. Y aquí tenemos, miren acá, un acceso completamente desarrollado, ¿no? Miren. Si hacemos un corte sagital, miren cómo el acceso ha progresado, ha afectado la mayor parte del ovario. Miren, de aquí ha venido acá, ha afectado todo el ovario. Cuando los accesos se forman o tienen la forma de un quiste, miren, entre la trompa y el ovario, un quiste, un gran quiste tubo ovárico. Miren, cuando acá la hidrosalpin, líquido en la trompa, por ejemplo, acá en el lado derecho, viendo de la paciente para acá, en mi lado, es el lado izquierdo, pero viendo de ella, miren acá, es pequeño y esto ya es moderado, miren. Y miren cómo se van formando adherencias con los ovarios, ¿no? Y aquí miren un gran absceso tubo ovárico, ¿no? Miren, cantidad como deforma la trompa. Y las complicaciones, miren acá, útero, el ovario, miren acá, parece un hidrosalping, ¿no? Pero no, miren, es un embarazo ectópico. Por eso que uno hay que pedir test de embarazo en sangre o beta-HCG para descartar el embarazo ectópico. Si no hacemos eso, pensamos, no, este es una salpingitis. No, esto es embarazo ectópico. Ahora, las adherencias, miren, el útero, el peritoneo, miren, tropoterina y el ovario. Como miren, se van pegando. Esta es la cara posterior del abdomen. Se van formando. Las adherencias, como se le llama. Y acá otra complicación que es el síndrome de Fitz-Curtis. Miren acá. ¿Qué cosa es el síndrome de Fitz-Curtis? Son las adherencias que se producen, ¿no?, a nivel de la cápsula del hígado. Miren, de la cápsula del hígado junto con el peritoneo. Tiene la forma de un acordeón, miren. Este ya es una complicación ya severa. Cuando la paciente tiene eso, ¿se acuerdan al inicio de la clase? La paciente tiene dolor en hipocondrio derecho. ¿Por qué tiene ahí? El hígado. Por esta enfermedad síndrome de Fitz-Curtis. Las adherencias, o llama también la perihepatitis, ¿no? Las adherencias entre la cápsula del hígado con el peritoneo de la pared posterior del abdomen. Miren, este es el síndrome de Fitz-Curtis o la perihepatitis. Peri alrededor del hígado, inflamación del hígado. ¿Cuál es la prevención para evitar la EPI? Desarrollar o desarrollo de programas educativos en salud sexual, sobre todo en los colegios hay que desarrollar. ¿Para qué? Para que los adolescentes no inicien su relación sexual temprana. Desarrollar conciencia en la población sobre la infección de transmisiones sexuales y sus posibles complicaciones que ya le hemos descrito. Participación del hombre en la prevención de la ITS. No solamente la mujer tiene que ir al consultorio
a decir sus problemas. También la pareja debe de estar y que la pareja entienda. Mayormente cuando hacemos manejo sindrómico de flujo vaginal, le decimos a la mujer que no tenga relaciones por lo menos 7 a 10 días. Pero el hombre ahorita que le fastidia y tiene que ir al consultorio para explicarle por qué no debe de tener. Esto, el uso del preservativo o condón en prácticas sexuales de riesgo. ¿Quiénes son las prácticas sexuales de riesgo? A parejas que tú no la conoces. De repente una pareja fortuito, no la conoces, no sabes cómo es, y si no tienes preservativo, hasta el hombre se puede infectar. O las parejas nuevas, ¿no? Hay que conocerlas bien. Retrasar el inicio de las actividades sexuales, no que inicien antes de los 15 o antes de los 25. Y ser monogamios jóvenes. Nada que reducir. Acá lo dice como prevención, ¿no? Reducir el número de parejas sexuales. Hay que practicar la monogamidad. Ser monogamio. Muy bien. Un consejo a la conciencia. El deber más alto de la medicina es salvar la vida humana amenazada y es la rama de la obstetricia donde este debe ser más obvio. Muy bien, jóvenes. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, ¿Pregunta? doctor. ¿Todo claro? ¿Todo está? ¿Tienen alguna pregunta, algo? ¿Me escucha, doctor? Sí, dime. Sí, doctor. Tenía una duda. Entonces usted menciona que a las pacientes con DIU, a todas se le debe retirar sí o sí en un cuadro de EPI. Así es. Ya. Doctor, también había o sea, había escuchado sobre que en cuanto al tratamiento, igual se usaba, o se puede usar, porque usted mencionó de dos, ¿no? El tratamiento ambulatorio de dos, e incluso que se puede combinar metronidazol con doxiciclina, pero también entraría a administrarse Frexona. Claro, ahí, por ejemplo, es un manejo de síndrome abdominal bajo. Ahí incluye lo que es la cetrazona. Pues puedes aplicarle ampolla de 250, pero si está a nivel hospitalario, dependiendo de la severidad, pues, si vemos que la paciente no mejora y si veo que con 2 ampollas va bien, puedo empezar ahí. Pero si yo quiero ser un poco más agresivo, le puedo adicionar la cetrazona, o sea, sería un tratamiento triple. Entonces, cuando yo decido eso, por decir, si yo entro a una cirugía laparoscópica para hacer el diagnóstico, ¿por qué duele y no hay respuesta a la medicación? Veo que a pesar de la medicación oral que ha tenido, la trompa está bien engrosada, de moderado a severo, como han visto ustedes en las imágenes. Entonces yo, para asegurar, yo doy los 3. Aparte de lo que le he mencionado, gentamicina de 80 cada 8, clindamicina 900 cada 8, puedo dar cetrazona. Puedo dar 2 gramos cada 24 y así lo tengo 2 a 3 días. Eso depende ya del criterio de cada uno. Por eso en la literatura hay diferentes esquemas, pero hay que ver en dónde estás. Entonces yo tengo que hacer la combinación. Puedo usar la combinación A con la B y puedo dejar la C. Pero sí lo puedo hacer dependiendo del cuadro clínico, puedo hacer las combinaciones de los antibióticos. Pero si estoy en un síndrome de dolor abdominal bajo, no, puedo optar por los 3 porque quiero ver a ver cómo va con la respuesta. ¿Ok? Doctor, pero el tratamiento para el síndrome abdominal bajo es, creo, menos, es de 7 días, o igual se mantiene por 14. No, 14 días. Igual. Todo igual, 14 días. Ya, Igual. entonces, ambulatorio sí se podría usar Ceftia, Doxy y Metro. Así es. Ya. Doctor, y por ejemplo, en el caso de pacientes ya que están con el diagnóstico de EPI, pero que no quieran tomar las pastillas porque, bueno, metronidazol es fuerte, ¿no? Y hay cosas que también se tienen que prohibir durante el tratamiento.
En caso que no quieran, que solamente quieran administración endovenoso. Lo hospitalizas. Y Si si estás en un deseo, centro de salud, si tú estás en un centro de salud y la paciente no quiere, entonces tú le haces la referencia, dependiendo también del cuadro, pues si tiene un dolor duro, fuerte, que no aguanta, no le puedes dar tratamiento médico. Tienes que hospitalizarla. Pero si es una paciente que no tiene dolor, tiene poco, tolerable, pero tú le das medicación y le dices, no, yo no quiero, quiero endovenoso, pues para eso está uno, ¿no? Explicarle, señora, usted va a llevar esto, va a tomar esto y le va a dar un gastroprotector, o sea, un medicamento para que le proteja el estómago. Y con ranitidina o con omeprazol es bien tolerado el tratamiento con doxiciclina y metronidazol. Pero si tú le das solamente esos dos más analgésico, imagínate si el metronidazol es gastrolesivo y el ibuprofeno igual, no lo va a tolerar y va a venir y no lo va a tomar y se puede complicar. Pero si tú das un gastroprotector, sí, puedes que minimice esa molestia y pueda tolerar bien. Ahora, si la paciente es una desordenada y no quiere tomar o no lo toma, no cumple, después viene cuando ya están un poco más complicadas, lo que te queda es derivar a la paciente que se vaya a un hospital para recibir tratamiento endovenoso. entiendo, doctor. Doctor, una última consulta. ¿Y usted está de acuerdo con la nueva ley que se quiere aprobar del personal de obstetricia en los colegios? Ya que usted mencionó que una de las medidas de prevención es justamente en los colegios, pero hay mucho debate en eso, ¿no? Tú eres obstetricia, tú eres obstetra. Bueno, independientemente de eso, doctor, o sea, Por eso, tú eres es... obstetra, ¿sí o no? sí. Ah. Mira, Yulacy. Pero no lo digo por eso, doctor, o sea, No, yo sé no tomes a mal mi comentario. Yo cómo. como ginecólogo obstetra, mi personal de obstetricia, pucha, trabajan de la misma maravilla, son unas tromes, sobre todo cuando hacen trabajo de campo. No sé si de repente tú también has hecho, son unas tromes. Pero por un grupo de profesionales que quieren abarcar el campo ginecológico. ¿Por qué crees que crearon la ley de obstetriz por obstetra? ¿No? ¿Por qué? Para confundir a la población. Y algunos, disculpando la expresión, son tan sinvergüenza que se ponen médico obstetra. No existe el término de médico obstetra. Es médico ginecólogo obstetra. Entonces, esa ley quieren abarcar más posiciones en cuanto a al campo ginecológico. La obstetra, algunas hacen pues su papá Nicolau, le ponen el IVA. ¿El IVA qué cosa es? Es la inspección visual con ácido acético, que más que todo el vinagre, ya para que lo sepa. Entonces colocan, ¿no? Y listo, ya está. Y ya no, tienes esto, tienes, o sea, no saben cómo es una colposcopía, no saben cómo, para qué. Si tú le preguntas a un obstetra, ¿por qué colocas el ácido acético? Te digo la mayoría que no me van a contestar. ¿Por qué colocas el Lugol, que es el té de Chile? ¿Con qué fin? ¿Por qué no tiñe color caoba? ¿Por qué tiñe color mostaza? ¿Por qué? No te lo van a decir. Entonces, hay esa ley que la Sociedad Peruana de Ginecobstetricia con el Colegio Médico han levantado la voz de protesta que ciertos personas, incluso a mí me da pena la decana, que está siendo manipulada. Las obstetrices jóvenes, y te lo digo esto, Yulisa, no te vayas a ofender, no están facultados para prescribir medicamentos.
solamente para dar sulfato ferroso con ácido fólico durante sus controles prenatales. Ya. Entonces, ese es un término o esa es una ley que está ahorita en discusión y no sé si lo van a observar, que yo creo que sí, pero que no debe de inmiscuirse, no debe haber una intromisión a una profesión que no le compete. Su trabajo de las obstetras, como te digo, son muy buenas. En mi establecimiento donde yo estoy, estos profesionales me trabajan muy bien. Tienen a una enfermedad intercurrente de la gestante, inmediatamente nos pasan la voz a nosotros para prescribir. Ellos saben que no están prescribiendo y son excelentes obstetras en mi establecimiento donde yo estoy. No sé si al próximo año ustedes van a hacer el internado en el 1-4, en el Porvenir, porque los chicos del año pasado que les he enseñado así como ustedes están yendo allá y ahí les estoy enseñando todo lo que es la parte clínica con las obstetras, la diferenciación, todo. Y como te digo, para mí las obstetras dentro de la norma son excelentes. Fuera de la norma hay un obstetra varón, desde él ha empezado, que no quiere decir su nombre, desde él ha empezado y se denomina médico obstetra y ha sido denunciado ya. Ya sí, incluso se le pidió la inhabilitación al colegio obstetra, pero la obstetra de la anterior decana no hizo nada. No sé, la de actual no lo sé. Así que ese es mi punto de vista, Yuleisi. Ya, y te felicito. Si eres obstetra y ya estás acabando la carrera de medicina, te felicito. Muy bien por ti. ¿Alguna otra pregunta, Yuleisi? No, yo también estoy de acuerdo con usted, o sea, como usted dice, pues lamentablemente por un grupo de personas que hacen cosas que no le corresponden. Por ejemplo, yo una vez fui a sacarme una ecografía abdominal y cuando veo me lo iba a realizar una colega. Entonces, obviamente yo le dije, o sea, ¿qué haces tú tomando ecografías si no es parte de las competencias, ¿no? Pero entonces yo también no estoy de acuerdo, o sea, no estoy de acuerdo de que quieran hacer más cosas de lo que les compete, ¿no? Y creo que parte de eso, o sea, de que yo quería siempre hacer algo más, fue que, bueno, estudié medicina, ¿no? Porque yo creo que cada uno tiene que respetar su trabajo dentro de sus competencias. Así es. Gracias. Tú lo has dicho y también, y yo concuerdo contigo. Un día yo estaba viendo una paciente, todo estoy embarazada, así, ya veo, lo primero que veo una ecografía, ¿quién lo ha hecho? Y lo ha hecho un obstetra. ¿Sabe qué, señora? No sirve. Así le digo, no sirve. Le digo, y le manda a hacer otro, que lo haga un médico radiólogo, ¿no? O un médico que tenga diplomado en ecografía. Y ahora, no solamente los obstetras se están metiendo a hacer ecografía, ¿sabes quién está metiéndose? Los tecnólogos médicos también. Pero eso es tan chistoso porque los acrónimos, ellos son CTMP, Colegio Tecnólogo Médico del Perú. Nosotros somos CMP, pero al momento de la firma, ¿qué hace? Hacen una firma y hacen una línea vertical para tapar la T, para que diga CMP. Ah. Entonces, todo eso yo le he mandado al colegio médico. Colegio médico está, todo lo que yo veo así, lo mando al colegio médico para que ya el colegio médico haga. Y tanto mandar, me quieren invitar para formar parte de su comité, no tengo tiempo. Muy bien, la señorita Medina Yanela, Sí, doctor, buenas tardes. a ver, ¿Cuáles serían las características más importantes en una paciente que tenga epicrónica, ¿no? O se le pudiera diagnosticar? si, primero el antecedente, pues tú tienes que preguntarle, señora, ¿usted ha tenido antecedentes de, no le vas a decir EPI porque la paciente no sabe qué significa EPI? Si usted tenía infección pélvica anteriormente, te puede decir, no, sí, preguntar cuántas veces. Si dice, no, no, nunca he tenido, entonces
Ese dolor que tiene, señora, ¿desde cuándo lo tiene? ¿Hace 2 días, 3 días? No, lo tengo de hace 2, 3 semanas. Entonces, tú puedes pensar, si es una EPI crónica, entonces si eso se ha vuelto crónico, se supone que debe haberse presentado o debe de presentarse las complicaciones y secuelas. Pero de repente no es una EPI crónica, de repente es un tipo de dolor. ¿Y qué causa dolor a nivel de la, de la región pélvica? ¿Quiénes más están en la región pélvica? Está el marco colónico. Los gases también te ocasionan dolor. ¿Por qué? Porque las heces intestinales se distienden y ocasiona dolor. Ahora, otro puede ser los constantes flujo vaginal. Viene, lo tratas, está bien 2, 3 días después del tratamiento, vuelve a recaer, sigue viniendo. Por historia repetitiva de flujo vaginal, podríamos pensar que sea una EPI, pero decir crónica, no, porque la EPI crónica, si bien es cierto, ocasiona complicaciones, hay cierto porcentaje que a veces no, pero el dolor está ahí. Entonces, si tú ves eso, tú decides. Si es una paciente que no tiene los criterios para hospitalización, entonces ¿tú qué haces? Le das tratamiento ambulatorio. Pero si tiene criterios de hospitalización, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué? Lo que les nombré, por ejemplo, un dolor agudo a nivel de la región pélvica, o de repente tú has hecho un tacto y has visto, pues, que, o has palpado, perdón, si de repente tiene una masa. Entonces, ahí puedes tú sospechar y puedes tú hospitalizarla. Pero si no tiene criterio clínico para hospitalización, y más bien tiene criterio clínico para ambulatorio, o sea, no tiene fiebre, no hay reacción peritoneal, entonces no tiene antecedentes de EPI, entonces tú ya tienes que dar el tratamiento ambulatorio. ¿Ya? Y entonces el manejo sería el mismo esquema si una paciente tiene un dolor crónico así, por ejemplo, por años, que en un momento ya podía haber mencionado que tiene EPI, pero nunca se trató nada, y tiene por años, entonces cuando se le vuelve a hacer las pruebas, ¿no? las imágenes, todo, y le detecta que pudiera ser EPI, el tratamiento sería igual. No, tú ahorita me dices dolor pélvico crónico. Una cosa es dolor pélvico crónico y una cosa es epicrónica. El dolor pélvico crónico se diagnostica que la paciente tiene durante o más de 6 meses con ese dolor. Entonces, la primera causa de dolor pélvico crónico, ¿cuál es? Es la endometriosis. Esa es la primera causa de dolor pélvico crónico. Si tú tienes una paciente con dolor pélvico crónico, y tú le haces la evaluación, todo, no tiene la sospecha de acceso, no hay reacción peritoneal, no hay fiebre ni nada, pero le duele todo. Entonces lo que tú tienes que hacer es, si ya tiene más de 6 meses, bueno, derivarlo. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Hacemos la paroscopía diagnóstica. ¿Qué significa? Colocamos trócares vía intraabdominal. ¿Y qué buscamos? Focos endometriósicos. ¿Qué son focos endometriósicos? Que el endometrio que debió salir en una menstruación anterógrada no sale, se queda y se hace retrógrada. Entonces, esos endometrios que debió salir a nivel de la fimbria caen en la cavidad pélvica y caen así como puntitos, como gotas. Y eso, como la cavidad pélvica está revestida de peritoneo parietal, el peritoneo es muy lábil para dolor. Cualquier gotita de líquido o sangre o pus duele. Usted cuando mensualmente viene la menstruación, algunas, algunas lo pasan desapercibidas, pero algunas, cuando termina la primera quincena del mes de la menstruación, sienten dolor o no sienten dolor. Algunos lo sienten y algunos
lo pasan desapercibido porque de repente está en otra actividad. Pero si esos endometrios hay bastantes en la capa pélvica, ¿nosotros qué hacemos? Comenzamos a quemarlos, a cauterizar. Se habla así, ¿no? Cauterizar, pero para que me entienda, en quemarlos. Quemamos esos foquitos y buscamos, pueden estar detrás de, del útero, puede estar adelante, puede estar a nivel de las trompas. Entonces tenemos que ir a buscar esos focos y lo cauterizamos. Salimos y la paciente, ya el dolor pélvico va desapareciendo progresivamente hasta que tú le des pues un medicamento para endometriosis, que es el Ionex, que eso se toma para evitar que siga formándose los focos endometriósicos. ¿Ya? Sí, doctor. Y una última pregunta, una duda. Tomarse o que le haga una ecografía así, por alguna consulta que quiera una paciente y se encuentra ese engrosamiento de las trompas, ya es muy sugerente de EPI. Claro, así es. Si tú en la ecografía te pone trompa engrosada o trompa dilatada, y a veces ya te pone de frente salpingitis, ya tienes que catalogarla como una EPI. Entonces, lo que tienes que hacer es dar tratamiento ambulatorio. Pero si dice, tiene engrosamiento de la trompa y hay una imagen hipocogénica, un absceso o algo, ya estarías pasando pues de tercer grado. Dependiendo primero de la clínica y luego lo que es el examen auxiliar, que es la ecografía. ¿Ya? Sí, doctor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Todo Entel o todo Movistar? Lo aprendí de su compañero de usted, Entel de entendido. ¿No, doña Pari? ¿No, Sidor? Sí, doctor. ¿No? ¿Todo Entel o todo Movistar? Entel, doctor. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bien. Si no hay preguntas, se da por terminada la clase teórica correspondiente al